Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Fercho. Comenzamos. El tema que vamos a ver hoy es el de texto monográfico. Propósito del proyecto es que escribas y publiques un texto monográfico sobre un pueblo indígena para poder valorar la diversidad cultural y lingüística de México. Entre los subtemas que podemos abordar podría ser ubicación geográfica, tipo de vivienda, su gastronomía, rituales que practicaban o lo que producían. La función de un texto monográfico es el de presentar la información e investigación académica sobre un tema muy específico. La información se organiza en títulos y subtemas, como podemos ver aquí, los otomíes. Ahí está el título y está la introducción y está el panorama histórico, que son los subtemas que van a ir encuadrando toda esta monografía. Puedes utilizar apoyos gráficos como ilustraciones, gráficas, esquemas y mapas, pero siempre acorde a la información. Los temas que puedes tratar son científicos o periodísticos y en concreto cualquier tema siendo de interés para la comunidad. Para apoyar la elaboración de tu monografía puedes tomar en cuenta los siguientes subtemas si es que aún todavía no sabes de qué puedes hablar en tu monografía. Pueden ser ubicación geográfica, lengua, fiestas y ceremonias, artesanías, vestimenta típica y población. A partir de la información que hayas investigado en tus subtemas deberás identificar las ideas principales que les permitirán construir una oración tópica para resumir e integrar los párrafos en tu monografía. La oración tópica es la idea principal de tus párrafos y normalmente van al principio y se complementan de las oraciones secundarias. Ella se encarga de informar al lector de qué trata el texto. Veamos este ejemplo que es parte de una monografía, los otomíes. Tenemos introducción y panorama histórico que son los subtemas que está abordando en esta primera parte esta monografía. Dice la introducción, los otomíes han jugado un papel importante en los procesos culturales e históricos del centro de México, razón por la que sus variantes lingüísticas tienen similitudes con otros idiomas de Mesoamérica y el norte de México. Estudios recientes han demostrado que los otomíes, lejos de estar dominados por los conquistadores, eran parte esencial del panorama político, militar, económico y social del centro de México. Aquí podemos identificar al principio la oración tópica, ¿sí? Y esta es la oración principal. Las demás serán las oraciones secundarias, ¿sí? Que me van a dar explicaciones. ¿Cómo las identificamos? Las identificamos por frases. Aquí encontramos una frasecita. Razón por la que. Esta frasecita me indica que la segunda oración es una oración complementaria, ¿sí? Es una oración secundaria. Es decir, esta oración va a ampliar la información dando una explicación de la primera. La primera nos dice que los otomíes jugaron un papel importante, pero ¿por qué jugaron ese papel importante? Dice, razón por la que sus variantes lingüísticas, ¿sí? Eran importantes los otomíes por sus variantes lingüísticas, ¿sí? Esa es en la segunda oración. Si vemos la tercera oración que empieza después de México y tiene un punto iniciando con mayúscula, ¿sí? Estudios recientes han demostrado que los otomíes, ahí nos está indicando que sigue hablando de la primera oración porque nos está escribiendo, ¿sí? Literalmente la palabra los otomíes, pero si no tuviera esta palabra, lo demás tendríamos que deducir que habla de la primera, ¿sí? Así es la forma en cómo nosotros vamos identificando las segundas oraciones que son complementarias. Veamos el panorama histórico. Vemos aquí que la región del Valle de Mezquital, ¿sí? Fue conquistada por los españoles hacia 1520 por lo que la población otomíe sufrió la injerencia constante de conquistadores y religiosos.
A pesar de ello, los otomíes dieron estrategias que les permitieron preservar su cultura y lengua. La economía del Valle de Mezquital, después de la conquista, giró alrededor de tres actividades: agricultura, ganadería y minería. Volvemos a lo mismo, la oración tópica o principal va a estar al principio. La región del Valle de Mezquital fue conquistada por los españoles hacia 1520. De esta oración principal, todas las demás eran secundarias. ¿Sí? ¿Cómo identificamos? Por lo que. ¿Sí? Esta frasecita de por lo que son como nexos, me está indicando que la segunda oración de este párrafo me va a hacer referencia a la primera, ¿sí? Por lo que la población de otomíes sufrió la inferencia, ¿sí? Constante de conquistadores y religiosos. Punto. De ahí empieza otra oración. ¿Con qué la vamos a identificar? A pesar de ello. Esta frasecita también me está indicando que me va a dar una explicación. A pesar de que el Valle de Mezquital fue conquistado por los españoles, ¿sí? Los otomíes dieron estrategias que les permitió preservar su cultura y su lengua. ¿Sí? Termina la oración, punto. Punto y seguido, y comienza otra oración, la tercera oración. ¿Sí? Aquí la vamos a identificar porque dice después de la conquista. ¿Sí? Después de la conquista, ¿qué hicieron? Después de que el Valle de Mezquital fue conquistado, ¿qué hicieron los otomíes? ¿Sí? Bueno, pues giró su actividad económica en agricultura, ganadería y minería. Así es como nosotros podemos ir identificando las oraciones secundarias, ¿sí? Y como una oración principal o tópica nos sirve para poder formar nuestros párrafos en nuestros textos monográficos. Un dato interesante: muchas palabras que usamos de manera cotidiana son parte de la herencia de los pueblos originarios de México. Por ejemplo, el náhuatl. Usamos palabras como aguacate, atole, cacahuate, chamaco, chicle, chile, chocolate, cuate, elote, guacamole, guajolote, jícama, mole, pozole, tamal, tomate, zapote, entre otras. Y sí, la verdad es que sí las utilizamos en nuestra vida cotidiana sin saber a veces que estas palabras que comúnmente nosotros utilizamos ya son parte de la lengua del náhuatl. Bueno, después de todo lo que ya hemos visto, ahora corresponde el hacer o elaborar tu monografía tomando en cuenta los siguientes aspectos. Entre esos aspectos encontramos que los párrafos inicien con una oración tópica y se complementen con oraciones de apoyo, que la redacción sea clara y coherente, que la ortografía sea correcta, que la información sea pertinente, suficiente y relevante para cumplir su propósito comunicativo, que los apoyos gráficos sean acorde con la información tratada. Suerte en tu monografía. ¿Cómo ves? Muy fácil, ¿no?